Hola, muy buenas noches, estimado tutor Juan Carlos Telles Castillo. Mi nombre es Iván Alejandro Escobedo Pérez, de la materia de evaluación financiera de proyectos de inversión. Estudio la licenciatura en administración de empresas y el día de hoy nos tocó hablar de la importancia acerca de la evaluación y proyectos de inversión. Como tal, nuestra materia es muy importante ya que precisamente habla de lo que es los proyectos de inversión. Estos requieren, para poder invertir en cualquier empresa o en cualquier instrumento de inversión que nos pueda servir, porque finalmente el proyecto puede ser un conjunto de datos, cálculos y donde finalmente se caracterizan los proyectos de inversión como porque deben constar con recursos en los cuales por ejemplo, tenemos un conjunto de antecedentes técnicos, legales, económicos y financieros que nos permitan juzgar el estatus de dicho proyecto de su forma cualitativa y cuantitativa o cuantitativamente, pero también permite reconocer las ventajas de asignar cursos a cualquier tipo de proyecto. Como tal, todos los proyectos de inversión provocan diversos efectos de impactos o diversa índole o de naturalezas diversas. Entonces, esto quiere decir que son más directos o indirectos, externos o intangibles, y los proyectos de inversión intangibles rebasan por mucho las posibilidades de su medición monetaria y sin embargo considerarlos o no considerarlos resulta perjudicial para los que representan un estado de ánimo y en definitiva la satisfacción. Es por ello que hemos tenido que ver cómo es un proceso de inversión. Como tal, pues tenemos los objetivos de un proyecto de inversión, que podría ser verificar que existe el mercado potencial, lo que están insatisfechos, por ejemplo, los riesgos que un proyecto de inversión tienen y las clasificaciones que estos representan. Por ejemplo, tenemos los sectores agropecuarios, industrial, o por su naturaleza, que puede ser dependientes o independientes, o por inversiones mutuamente excluyentes. Por ejemplo, los dependientes de su naturaleza son dos o más proyectos relacionados o analizados o aprobados que pueden ser relacionados al aprobarse uno por los demás también se aceptan. En cambio, los independientes son proyectos que son analizados o aprobados o rechazados según en su forma individual, sin que la decisión de uno dependa del otro. Ahora bien, las inversiones mutuamente excluyentes responden a proyectos opcionales donde deben de aceptar uno se impide el otro y no es necesario que sea aceptado uno o el otro también, o de plano se pueden rechazar a veces los dos al mismo tiempo. Ahora bien, pues también tenemos lo que es los proyectos de inversión tienen situaciones de riesgo, también tienen situaciones de incertidumbre, y las de incertidumbre es cuando no se está en las posibilidades de conocer con certeza o estimar los resultados. Y en las situaciones de riesgo, en las que de las decisiones que exista de un resultado es posible, donde la probabilidad asignada a cada resultado se conoce o se pueda estimar. La otra es que pues no tener certeza sobre los flujos de futuros que ocasionará cada inversión. Esto implicará una situación de riesgo o incertidumbre. Eso es en cuanto a los riesgos que pues, representan los proyectos de inversión. Ahora bien, podemos ver la parte de las tasas o los tipos de anualidades que existen en el mercado, entre las cuales tenemos diferentes tipos de anualidades. Por ejemplo, la anualidad simple, como es el ejemplo que tenemos. El periodo de pago coincide con el periodo de capitalización, o la anualidad cierta, sus fechas son fijas y se establecen de antemano.
Bien, la otra es la anualidad vencida ordinaria, que también se le conoce como anualidad ordinaria, y se refiere a los pagos que pagan en su vencimiento, o sea, al final y de cada periodo. En el caso de la anualidad inmediata, la realización de los pagos como tiene lugar en el periodo inmediatamente a la formación del otro, es decir, cuando termina uno, se pagan y comienza la otra, el otro periodo de pago. Hoy se compra un artículo que se va a pagar a mensualidades, por ejemplo, y el primer pago puede realizarse en ese momento o un mes después de adquirida la mercancía, eh, vencida o anticipada, en este caso, ¿no? Y bueno, pues por otro lado tenemos la parte del GAT. ¿Qué es el GAT? Bueno, pues es un importante en nuestras finanzas personales, porque cuando invertimos el dinero en productos de ahorro o inversión, lo que pretendemos es ganar dinero. Entonces, esta forma es más segura y excelente. Es un instrumento en el cual nos garantiza que nuestro dinero no se devalúe ante la inflación. Al escoger los productos con inversión, las GAT o la GAT, que es la ganancia anual total, es el indicador que nos ayuda a saber cuánto recibiremos como retorno en términos reales. En finanzas personales existen opciones en inversión. Por ejemplo, pagarés, certificados de depósito, cuentas de ahorro, de inversión a plazo fijo, eh, bueno, fijo o variable, etcétera. Entonces, al elegir cualquiera de estos, los GATs o la GAT es la guía más confiable para poder determinar qué podemos elegir para nuestras próximas inversiones. Lo que es importante también es saber que es el indicador que se originó en tiempos reales, y en cuanto fue presentado fue en 2010 por la ley de la transparencia y ordenamiento de servicios financieros, pero hasta el 2014 fue cuando se estableció su uso obligatorio, la GAT nominal, y se sumó a ella la GAT real. Bien, la GAT nominal se calcula antes de impuestos y refleja sus rendimientos sin comisiones, considerando un plazo de 12 meses. La GAT real son los rendimientos que recibiremos después de impuestos y después de restar la inflación. Entonces, también en un plazo de 12 meses, por lo que estos indicadores son muy importantes, ya que a la hora de escoger en dónde vas a invertir, con ello podemos comparar los instrumentos y elegir lo que nos ofrezcan los mayores rendimientos. Ahora bien, pues la inflación también es un factor, un enemigo que puede afectar nuestras finanzas personales. Ante la inflación, pues no hay mucho que hacer. Entonces, realmente el factor que preponderante es escoger nuestros instrumentos que ofrezcan la mejor GAT real, positiva, o la menos negativa. Entonces, como tal, es importante detectar esta parte. Ahora, como tal, tengo aquí un estudio que hice respecto a los diferentes instrumentos y las GATs que en el mercado ofrecen las mejores tasas de inversión, o las tasas de anualidades, las mejores GATs. En CETES Directo ofrece una tasa del 4.50% de la tasa de interés, y el GAT es del 4.59%, el GAT real. Y así, por ejemplo, tenemos varios instrumentos que aquí en estas tablas podemos detectar. Por ejemplo, en el caso de CETES Directo, Compartamos Banco, son las GATs que son más favorables, y las menos favorables pues tenemos, por ejemplo, American Express, Banbajío, Scotiabank. Entonces, finalmente esta tasa es lo que nos ayudan a detectar cuáles son los mejores lugares de inversión, ¿verdad?
Bueno, mi estimado tutor, ha sido un placer tener este tiempo con usted. La verdad es que ya me pasé mucho tiempo, pero ojalá pueda ser este tiempo útil. Mi nombre es Iván Alejandro Escobedo Pérez, en su materia de evaluación financiera de proyectos de inversión y referente a las opciones de financiamiento. Muchísimas gracias. Buenas noches.